Escuchas Planeta Caracol. Escuchas Caracol Radio, juntos más compañía. Estás en Planeta Caracol y continuamos pues dando a conocer, analizando, profundizando las conclusiones que nos deja esta muy importante y trascendente primera conferencia para la transición más allá de los combustibles fósiles de Santa Marta. Múltiples señales se han enviado al mundo con una importantísima participación de cerca de 60 países, en fin, mesas de trabajo, paneles, mesas de análisis, la ciencia, la sociedad civil, todos muy comprometidos con este tema que es supremamente coyuntural para la humanidad, una transición energética justa en el planeta. Pues bien, vamos a ver la visión, las conclusiones que nos puede compartir WWF. ¿Por qué? Porque saludamos a Jimena Barrera. Jimena es directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia. Jimena, ¿qué tal? Bienvenida a tu casa, a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Mil gracias, Fidel, por la invitación. Qué bueno hablar de la primera conferencia para la transición más allá de los combustibles fósiles que acaba de terminar en Santa Marta. Óyeme, Jimena, sin duda, tanto los países participantes como quienes fueron anfitriones, Colombia y Países Bajos, tomaron un protagonismo supremamente interesante y valioso en cuanto a lo que debemos hacer de cara a una transición energética más allá de los combustibles fósiles. Ya son voces que tienen altísima credibilidad a nivel global. ¿Qué conclusiones tienes tú? Coméntanos, ya concluido este importantísimo evento. Pues muy importante este evento, realmente bajo un enfoque muy innovador, tener, digamos, 57 países comprometidos en avanzar, digamos, en esta discusión tan relevante de transitar más allá de los combustibles fósiles fue muy significativo, ¿no? Para nosotros, Santa Marta puso de relieve la urgente necesidad de cerrar la brecha de gobernanza global en materia de combustibles fósiles. Y quisiera mencionarte varios elementos que nos parecen muy relevantes frente a lo que pasó en la conferencia, ¿no? Claro. Como tú mencionabas, se reunieron organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, la participación también de un gran número de científicos, los jóvenes, diferentes grupos, en espacios previos de discusión y durante la conferencia con el fin de discutir, digamos, cuáles son las barreras y cuáles son también como las acciones que se tiene que avanzar en términos de implementación en esta agenda, ¿no? Entendiendo también que es una gran oportunidad y que debemos hacer realidad acciones concretas en estos y proveer soluciones, ¿no? Mencionar también muy relevante pues el liderazgo innovador de Colombia, que siempre, como sabemos, ha tenido liderazgo en la agenda de clima y biodiversidad, y trabajar en conjunto con los Países Bajos para esta conferencia, ¿no? Buscando también aspectos muy relevantes en términos de cómo logramos esta implementación, ¿no? Un diálogo inclusivo sin precedentes, un modelo de implementación basado en la experiencia, una coalición de países que están avanzando en generar estas acciones para también promover la cooperación internacional. También muy relevante el tema de la ciencia, ¿no? Uno de los anuncios de la conferencia fue la creación de un panel científico que reunirá a profesionales especializados en clima, economía y tecnología, y muchos pues integrando también epistemologías del sur global. Esto va a generar aporte de información y elaborar y fortalecer medidas pertinentes, urgentes y concretas, ¿no? Eso también es un tema muy relevante. Y reforzar también un multilateralismo que sea más inclusivo, ¿no? Que oiga las voces de diferentes actores, que construya un enfoque de abajo hacia arriba, pero que además fortalezca el rol fundamental que juegan los pueblos y comunidades. Lo otro, pues un llamado también en términos de las conclusiones, de avanzar a desarrollos de hoja de rutas nacionales, y que esas hojas de rutas nacionales estén integradas dentro de las contribuciones nacionales determinadas, es decir, dentro de los compromisos climáticos de cada uno de los países. Otro tema que me pareció muy relevante es que los insumos de esta conferencia van a presentarse, digamos, a la presidencia de Brasil, ¿no? Cómo generar estos insumos frente a la hoja de ruta que tiene, digamos, la presidencia de Brasil en la COP30 y que va a presentar a la COP31,
para generar insumos dentro de este proceso, ¿no? La transición pues está cogiendo un enfoque muy fuerte, es un proceso político, pero también es un proceso económico y nos va a llevar pues a una economía que sea más equitativa, que genere prosperidad basada en la inclusión, la justicia y en estos valores éticos. Claro, qué buena descripción, Jimena, de las conclusiones y de lo que representó el desarrollo de esta primera conferencia para la transición más allá de los combustibles fósiles. Pero también estamos en un contexto, en una realidad global, Jimena y amigos de Planeta Caracol, que bloques como la Unión Europea estén promoviendo con sus países avanzar en procesos que permitan no depender tanto de los combustibles fósiles a propósito del impacto que les ha representado, primero, el tema del gas en la guerra Ucrania-Rusa, segundo, el tema de la guerra en Oriente Medio y la situación del estrecho de Hormuz con los derivados del petróleo. Entonces mira que la misma geopolítica está conduciendo a que cuando hablemos de transición energética, pues ya lo entendamos no como algo súper lejano, sino algo que debe comenzar a ser implementado. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es una necesidad implementar acciones y por eso la conferencia, pues podríamos decir que es una conferencia muy enfocada en la implementación, ¿no? Importante mencionar también que como uno de los resultados de la conferencia, pues también se anunció que se va a desarrollar una segunda conferencia que se va a hospedar por Tuvalu, Irlanda, lo que garantiza que exista una continuidad en el proceso y en estos compromisos, ¿no? Y que fortalezcamos también esas conexiones, y que evitemos como acciones de duplicación, ¿no? Y por este lado, pues es muy importante, bajo los temas que se discutieron en la conferencia, que fueron temas muy, muy, muy importantes, asociados, por ejemplo, a muchos de los temas que tú mencionas, ¿no? Uno, pues como el tema de las dependencias macroeconómicas y el tema de la necesidad de tener una arquitectura financiera que realmente nos permita desbloquear el financiamiento, fortalecer los flujos financieros necesarios para hacer estos procesos de transición. Y esto incluye pues todo el tema de deuda, pero también el tema de incentivos, subsidios, que son temas que son claves. Y otros temas que también fueron muy relevantes, como el trabajar con los países productores y consumidores y alinear, digamos, los procesos de transición de los combustibles fósiles. Un trabajo también muy interesante pues con la OCDE, que buscará también un trabajo con expertos para mapear estas oportunidades y las vías que conecten a los productores y los consumidores para avanzar en procesos de descarbonización, y analizando los balances de comercio, ¿no? Y avanzar a un progreso cada vez más significativo para un sistema de comercio libre de los combustibles fósiles, ¿no? El tema de la diversificación económica, lo que tú mencionas, la diversificación, los temas de transición energética, los temas de energías renovables, y cómo hacer esas transiciones que realmente protejan a las personas, que protejan a la naturaleza y que generen acciones que permitan avanzar en temas de soberanía energética también. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Este tema cada vez más ha escalado y de él se habla no solo en el nicho de la ciencia, de los investigadores, de organizaciones como la tuya, como WWF, de centros de investigación, sino que pues me llamó muchísimo, Jimena, la atención ese anuncio que tú ya referenciabas, la creación de un panel científico, pero ojo, es un panel científico que reúne expertos en clima, en economía, en tecnologías, asumo que innovación aplica allí, porque para una transición energética la creatividad y la innovación y que se siente un climatólogo junto con un financiero y con un arquitecto, eso es interesantísimo y es el reto que nos planteamos como humanidad. Sí, muy importante la creación de este panel porque un tema que la ministra relevó de una manera muy significativa durante la conferencia es la importancia de conectar la ciencia con los procesos de toma de decisión, ¿no? Entonces, la información que se va a generar va a ser una información muy importante por parte del panel científico, y esto pues muestra que profesionales especializados van a aportar información para elaborar y fortalecer las medidas que son pertinentes, urgentes y concretas y generar también recomendaciones para el diseño de políticas públicas destinadas a la salida progresiva, justa y ordenada de los combustibles fósiles, ¿no? Este panel científico va a generar información muy relevante
Y para nosotros, digamos, consideramos que Santa Marta está catalizando las semillas de una nueva iniciativa centrada en procesos de implementación. Esta conferencia marca el inicio de un proceso genuinamente ascendente que desde el inicio está poniendo en centro las voces de las comunidades más afectadas por la extracción y el consumo de combustibles fósiles junto con los diferentes sectores involucrados. Eso es muy importante mencionar. Sí. El papel de los pueblos indígenas, de las comunidades. Pongamos como Laboratorio Colombia, para hablar de una transición más allá de los combustibles fósiles, pues tenemos que entender nuestros territorios, ¿no? No es lo mismo lo que se debe promover en ciudades que se han focalizado en la región andina, donde está inclusive la capital de la República, que lo que debe avanzarse en una región como la Amazónica o la Orinoquía, el Chocó biogeográfico o las sabanas del Caribe. Acá Colombia tiene por lo menos 5 escenarios y no creo que exista una sola fórmula exclusiva que aplique para los 5. O sea, ¿a qué voy? Una transición energética debe escuchar estas voces, ¿no? De la diferencia entre cada una de las regiones. ¿Cómo lo ves? Sí, no, definitivamente el poder desarrollar procesos de transición energética justa y de eliminación progresiva de los combustibles fósiles, pero que también entiendan las condiciones territoriales, que entiendan las situaciones de los pueblos y comunidades que están asentados en los territorios, pero que también permitan generar iniciativas que permitan fortalecer temas que son muy relevantes, por ejemplo, en regiones en la Amazonía, como el tema de acceso a la energía, en muchos de los casos, ¿no? También cómo vincular esto a los medios de vida de las comunidades, ¿no? En el sentido de que los procesos de transición energética tienen que vincular también acciones desde el desarrollo, por ejemplo, de energías renovables, paneles solares, temas que permitan también generar beneficios para las comunidades y mejorar sus medios de vida en términos de generación de ingresos y de alternativas productivas. Eso es muy importante mencionar. Absolutamente. La seguridad energética, ese concepto es tan amplio, pero la seguridad energética, el acceso a la energía es casi como un derecho, Jimena. Hay comunidades que lo tienen por horas, en el mejor de los escenarios, o no lo tienen. Aún hay una brecha gigantesca. Tú lo dijiste al comienzo de esta conversación. La transición energética debe servir para cerrar esa brecha de quienes cuentan con este servicio de seguridad energética, esta garantía, y quienes realmente y lamentablemente no lo tienen. Uh-huh. Sí, es cierto. La seguridad energética es un concepto que es muy importante y no se refiere no únicamente a producir más energía, sino De acuerdo. a hacer sistemas que sean más resilientes, que sean sistemas que sean diversificados, que sean menos dependientes de los combustibles fósiles, ¿no? Se refiere también a tener procesos de acceso a energía en Colombia donde las personas puedan acceder, digamos, a una energía que sea moderna, que sea confiable, que sea accesible, y teniendo en cuenta pues las brechas que existen en zonas rurales y zonas dispersas, ¿no? Que lo que tú mencionabas en la Amazonía, en el Pacífico, en la Guajira. Y el reto pues no solo es un tema, digamos, no solo de conexión, sino la calidad del servicio, el costo, el acceso a las energías limpias, ¿no? Es muy importante pues en países como Colombia. Sí. Jimena, desde WWF Colombia, ¿cómo calificarías esta conferencia? Los alcances de la misma, porque esto se va a ir escalando, ya tú mencionabas el tema de llevar todo esto a Brasil y realmente hay conciencia, yo siento que hay una conciencia global, pero las decisiones de gobiernos, las posturas de algunos bloques de gobierno, como que no están muy sintonizadas con estas líneas. ¿Tú cómo lo ves así en términos globales? Yo creo que es muy importante en este contexto geopolítico que tú mencionabas y en el contexto, digamos, de lo que pasó en la COP en Brasil, bajo la presidencia de Brasil, y la importancia que también Brasil está liderando como presidencia de construir esa hoja de ruta, este tipo de espacios, ¿no? Digamos, esto plantea formas innovadoras de buscar países que se sienten comprometidos para tener un diálogo abierto, un diálogo franco, discutir conceptos, discutir problemáticas, discutir circunstancias nacionales y entender claramente esos retos que existen
para poder construir esos puentes, ¿no? Creo que Santa Marta para nosotros fue un éxito, o sea, para nosotros fue un logro muy significativo, que un país como Colombia haya tomado este rol, ¿no? Y más, pues, digamos, apoyado por los Países Bajos. Y la importancia también de que estos países comprometidos construyan, digamos, estos procesos de diálogo para impulsar los procesos políticos también alineado o que sean complementarios a los procesos internacionales. Para nosotros, digamos que creemos que Santa Marta representa un hito para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Creemos que realmente logramos un diálogo inclusivo, logramos avanzar en discutir los temas de implementación, buscar procesos de coalición, reconectar la ciencia, reforzar el multilateralismo y buscar un modelo más inclusivo, pero también desarrollar esas hojas de ruta nacionales que nos permitan, por parte de cada uno de los países, en avanzar, digamos, en estas discusiones y en estos retos, ¿no? Creemos claramente que Santa Marta, pues, es un importante momento político y que es importante construir a partir de estos momentos en el camino, digamos, a la COP31, ¿no? Y cómo esto puede a generar insumos al proceso internacional global, ¿no? Estamos avanzando en la dirección correcta, estamos avanzando discutiendo los temas que se abordaron en el diálogo que son necesarios, estamos creando un movimiento claro y un involucramiento muy activo bajo un enfoque también de abajo hacia arriba, ¿no? Que mantiene este momento político. Vimos también como un apoyo por muchos actores, un apoyo de diferentes actores para avanzar en esta discusión, y creo que existen pasos concretos muy definidos en términos de estos programas, estos ojos de ruta nacionales, estos espacios de trabajo que estamos muy positivos frente a los resultados. Claro. Finalmente, Jimena, mira que no se trata de crear pulsos o controversias o pugnacidades contra quienes hacen parte de la industria de los combustibles fósiles, porque hemos observado como generadores de energía que han estado ligados a la industria del petróleo, pues también están vinculándose a paneles, a parques fotovoltaicos, también pues tienen en la mira el tema de la generación de energía, lo que podemos hacer en La Guajira, ¿no? Eólica, y lo hemos visto, el mismo Ecopetrol también, hidrógeno verde y todo ello en Reficar, en Cartagena. Entonces, acá todos tenemos la opción de transformarnos. Creo que esto no es excluyente, sino es vinculante al 100%. ¿Cómo lo ves? Sí, necesitamos una verdadera transformación, y esa transformación que requerimos como sociedad para cumplir los compromisos que tenemos en el marco del Acuerdo de París y realmente reducir las emisiones y generar una eliminación progresiva de los combustibles fósiles, requiere el concurso de todos los actores. Entender también a través de los procesos de diálogo las dependencias que existen, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, y avanzar, digamos, bajo una misma visión, una hoja de ruta que implica pues también repensar los modelos económicos, que es un tema que es fundamental. Entonces, nosotros pues estamos muy positivos con la conferencia, también estamos muy contentos que se haya anunciado la conferencia de Tuvalu con Irlanda para dar continuidad al proceso, y creemos pues que hay un ambiente muy significativo de inclusión, de diálogo, que nos va a permitir avanzar en esta senda. Sin duda. Es Jimena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Jimena, gracias por tu tiempo, lo apreciamos mucho y te deseamos lo mejor. Y qué bueno que estés en contacto con los millones de oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol. Muchas gracias, Fidel, por la invitación. Planeta Caracol es compromiso de vida.